señores, les informo que ya no son una bola de inútiles. Son magos imperiales, hasta el día en que mueran. El siguiente en la fila. Okuda Katsuo se alisó la camisa y se ajustó la credencial de prensa al acercarse al control de seguridad. La mujer que iba al frente sacó su placa junto con su pasaporte para que el agente la inspeccionara. Sus maletas pasaron por el detector de metales y, antes de que ella misma pasara por otro, unas manos enguantadas las recogieron y las registraron minuciosamente en busca de contrabando u otros artículos prohibidos en la región especial. Escenas similares se repetían a su alrededor, en numerosas filas, mientras el caos controlado del puesto de control examinaba a los distintos miembros de la prensa que esperaban para pasar por la puerta. Media docena de idiomas se mezclaban con el constante pitido de los detectores de metales a medida que las filas avanzaban. El siguiente en la fila. Otro paso adelante. Pensar que todo esto se organizó en cuestión de semanas. Parecía un giro radical en la política del gobierno, que pasó del apagón informativo a la acogida a todos. Este cambio de rumbo, justo antes de la publicación de los datos de las encuestas recientes, no pasó desapercibido, y muchos lo calificaron de una desesperada maniobra publicitaria. El hecho de que a tantos otros grupos se les siguiera prohibiendo la entrada, como la Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras o incluso la Misión de Investigación de las Naciones Unidas, mientras que la prensa recibía un trato de alfombra roja, fue un punto de gran controversia. A Okuda simplemente no le sentó bien. Pero confiaba en que Japón abriría la región especial a estas organizaciones. Eventualmente. Sin duda, los chauvinistas y nacionalistas en el gobierno se resistieron con vehemencia mientras sucedía. El siguiente en la fila. Otro paso adelante. Pronto vería ese otro mundo con sus propios ojos. Hasta ahora, lo más difícil del proceso había sido simplemente sortear la multitud que rodeaba el perímetro de la puerta. Siempre había habido multitudes desde que se construyó la puerta, pero ahora era un auténtico frenesí. Periodistas en tierra y en el aire, militares y policías tratando de mantener el orden, curiosos que casualmente pasaban por allí en ese momento de camino a sus trabajos y manifestantes. Tantos manifestantes. Demasiados, de hecho. Sus cánticos, gritos, eslóganes y mensajes se mezclaban entre sí mientras intentaban hablar a la vez. Paz ahora. Traigan a nuestra gente de vuelta a casa. No hay paz con los déspotas. Dinos la verdad. Acabemos con la guerra ahora. Muerte al imperialismo. Vete a casa, Yankee. Alto a la violencia. Ellos también son personas. El siguiente en la fila. Otro paso adelante. En realidad, toda la situación resultaba un tanto irónica. En circunstancias normales, odiaba viajar y todas las molestias que eso conllevaba. Tan solo ir a la boda de su primo en Hawái el año pasado lo había enfadado. Y ahora estaba a punto de adentrarse en un mundo completamente diferente. Tan solo pensarlo, casi le provocó náuseas en ese mismo instante. Pero en este caso, difícilmente fue su elección. Había sido llamado a servir a un propósito superior, el siguiente en la fila. Armándose de valor, se acercó al puesto de control y entregó su equipaje. Sus maletas entraron rodando por el detector de metales y Okuda contuvo la respiración. Era plenamente consciente de todo lo que podía salir mal. Okuda tuvo que contenerse para no sobresaltarse cuando el agente de seguridad le indicó que se moviera y pasara por el detector de metales. Le entregó al hombre su credencial de la NHK y su pasaporte, mientras observaba de reojo cómo sus maletas pasaban sin incidentes. Pero en lugar de devolverle la bolsa, el agente la dejó sobre una mesita auxiliar. ¿Sucede algo? Hizo todo lo posible por ocultar su ansiedad. Voy a tener que revisar sus maletas, dijo el hombre mientras abría la primera y gran bolsa que contenía su equipo. ¿Sucede algo? Repitió nervioso, mientras veía cómo sacaban la ropa, los inodoros y su cámara. Es un procedimiento estándar, señor, aclaró. Solo tomará un momento. Claro, por supuesto, dijo Okuda, haciendo lo posible por ocultar su ansiedad. Como era de esperar, no encontraron nada raro en su bolso grande y dejaron que Okuda volviera a guardar todo dentro. Pero cuando sacaron su maleta personal para inspeccionarla, ropa de repuesto, su computadora portátil personal, su cámara de respaldo, un libro personal y luego, la respiración de Okuda se entrecortó cuando el guardia llegó a la caja del fondo y la abrió. Y así fue. Su tarea fracasó, sin embargo, nunca se produjo ninguna expresión de sorpresa ni peticiones para que la seguridad lo arrestara. El agente miró la caja abierta y su contenido, pero no hizo ningún comentario.
Se quedó mirando fijamente, como si intentara descifrar lo que veía, como si estuviera debatiendo consigo mismo si había algo allí. Parpadeaba, como para aclarar su visión, pero seguía mirando fijamente. Garrapata. Toc. Garrapata. Toc. Finalmente, el guardia cerró la caja con tanta fuerza que casi hizo que Okuda saltara del susto. Disculpe, señor, se disculpó sonriendo mientras guardaba las cosas en su bolso. Puede marcharse. Enseguida le hicieron señas para que pasara y le indicaron dónde estaba un trío de autobuses que esperaban para llevar al siguiente grupo a Alnus. Y se sintió satisfecho, sabiendo que acababa de presenciar un milagro ante sus propios ojos. Al llegar a Alnus, dedicó las siguientes horas a la orientación. Una larga lista de normas y reglamentos. Dónde podía ir la prensa, qué podían hacer, con quién podían hablar y las sanciones que se les podían imponer. Todo muy normal, aunque el carácter fantástico de la situación le añadió un toque especial. Algunos periodistas intentaron armar un escándalo por las restricciones. ¿Quiénes eran los militares para dictar con quién podían o no podían hablar? Se les recordó a dichos reporteros que Alunz era una base militar y, más importante aún, que la gente de la región especial no era una atracción para ser observada con curiosidad. Además, si no entendían por qué no se les permitía hacer preguntas a los habitantes de la capital imperial, con quienes técnicamente aún estaban en estado de guerra, y suponiendo que los imperiales les permitieran hacer preguntas y no solo grabar el evento en video, entonces eran libres de marcharse. A raíz de esa declaración, se escucharon varias quejas, aunque nadie se marchó. Tras el tenso intercambio, los militares finalmente permitieron que los grupos de prensa se mezclaran entre sí y con sus respectivos equipos antes de la cena. En privado, su grupo ya se pasaba notas y tramaba cómo sortear las reglas o, por el contrario, seguirlas al pie de la letra en lugar de respetar el principio. Todo para conseguir una exclusividad que ningún otro grupo tendría. El grupo NHK no era el único que lo hacía. Okuda escuchó rumores de que los grupos de la BBC, CNN y DW planeaban exactamente lo mismo. Parecía que se había desatado una carrera hacia el abismo, o hacia el éxito. Horas más tarde, con las maletas en la mano y el estómago lleno tras la cena, su grupo se dirigió a sus respectivas habitaciones. No era el mejor alojamiento que había tenido, pero tampoco el peor. Cuando la puerta se cerró tras él, Okuda exhaló el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Apartó su bolso más grande y apoyó su maleta personal sobre la cama. Confiado en que ahora estaba solo, se desabrochó la cremallera de la espalda y sacó la caja negra. La colocó con cuidado sobre la cama y, tras echar una última mirada a su alrededor como si algo fuera a derribar la puerta en cualquier momento, la abrió. En el interior había una simple pistola. Era extraño. Okuda nunca había tocado un arma, pero sabía cómo funcionaba. Sabía la forma correcta de sujetarla para mantener la puntería firme, cómo funcionaba el seguro, cómo disparar y recargar, cómo limpiarla y mantenerla, incluso cómo desmontarla y volver a montarla. Pero él nunca aprendió ninguna de esas habilidades por sí mismo, ni siquiera buscó información al respecto. Todo parecía más reflejo que conocimiento. Como si alguien lo guiara en cada paso del proceso. Sacó el cargador y examinó las balas que había dentro. Eran extrañas, todas de un color blanco lechoso y parecían brillar suavemente en la oscuridad. Le resultaba tan desconcertante ahora como le había desconcertado días atrás, cuando lo cogió por primera vez. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Era esta realmente la voluntad de Dios? Antes incluso de terminar de formular la idea, se sintió invadido por una calidez que ya conocía muy bien. No dudaba de que Dios quisiera que actuara. Okuda simplemente dudaba de estar interpretando correctamente esas sensaciones y sentimientos. Okuda nunca había sido religioso, ni su familia lo era en exceso. Pero desde hacía unos meses, poco después de que se abriera la puerta, empezó a sentir cosas y compulsiones. De hecho, cuando empezó a sentir estas cosas, sinceramente pensó que se estaba volviendo loco. Cada sensación de calor venía acompañada de un sutil empujón. No un empujón con fuerza o coacción, sino más bien como el de un padre que anima a su hijo a hacer ciertas cosas. Supuso que se trataba del inicio de algún trastorno mental y lo ignoró. Pero muchas cosas empezaron a ir bien cuando siguió esa sensación de calidez y plenitud. Salvó a una mujer de caerse por las escaleras en la oficina principal, arregló un problema del coche simplemente dejándose guiar por sus instintos, e incluso le consiguió a su sobrina el regalo perfecto para su cumpleaños, yendo a una tienda y dejándose llevar por la intuición hacia un artículo específico.
No son cosas que cambien el mundo, pero lo cierto es que siguió su instinto y las cosas salieron bien. Y tras reflexionar sobre el tema durante muchas noches sin dormir, tuvo una revelación. Dios se preocupaba por todos. Él amaba a todos. Y no era el Dios cristiano, ni el Dios judío, ni el Dios musulmán, ni el Dios Sikh, ni un kami de los japoneses, ni ninguna otra deidad. Era el Dios de todos. Tras comprender esta verdad evidente, Okuda dejó de tener dudas. Okuda tenía un papel que desempeñar en su gran plan. Así que Okuda se dejó presionar para inscribirse en la lotería para ser enviado a la región especial como asistente técnico para los reporteros de la NHK. Siguió esa presión por un callejón cualquiera de Tokio hace una semana para recoger este mismo paquete, y ahora se vio presionado para usar su contenido para llevar a cabo su voluntad en la región especial. Porque sentía dolor y tristeza por lo que estaba sucediendo en la región especial. Los dioses falsos que mantenían al mundo esclavizado y exigían culto a las masas temerosas e ignorantes. Deseaba que los grandes males fueran purgados del mundo más allá de la puerta. Que su idolatría fuera derribada ladrillo a ladrillo hasta que no quedara nada de sus profanos salones. Pero semejante acto requeriría la muerte. Mucha muerte. Obviamente, a Okuda no se lo dijeron con palabras, pero él podía sentir la voluntad de Dios a través de él. Le aterrorizaba. Ser el instrumento capaz de provocar semejante matanza era algo espantoso. Sería vilipendiado, demonizado, por lo que iba a hacer. Un mártir por una causa mayor. Se quedó sentado allí, con la duda bullendo en su mente mientras miraba fijamente el arma, y los nervios empezaban a traicionarlo. Pero fue para mejor. Sí. Al igual que extirpar un forúnculo, sería doloroso y engorroso, pero a la larga beneficioso para todos los pueblos y razas. Y que se haga a la voluntad de Dios. Okuda, sin sentir ya ninguna preocupación, cerró el paquete y lo escondió en su maletín de trabajo. Allí permanecería, intacto, hasta que llegara a la capital imperial con el resto del cuerpo de prensa. ¿Por qué el tiempo parecía detenerse en un abrir y cerrar de ojos justo donde querías que pasara? Desde el viaje en carruaje, agonizantemente lento, hasta el palacio, pasando por la espera de la llegada de los delegados e invitados, hasta dejarlos socializar y hablar sin parar, todo estaba sucediendo con una lentitud exasperante. Desde lo alto, los observaba a todos, deambulando por el comedor. Multitudes de políticos imperiales, delegados japoneses y equipos de noticias terrestres, para presenciar y transmitir el momento histórico. Tuve que reprimir las ganas de gritarles que terminaran de una vez. Comprendo la necesidad de socializar y comer, la pose propia de la política. De verdad. Lo vi suficientes veces en la Primera Guerra Mundial como para saber que así son los eventos diplomáticos. Pero vamos. Esta es una reunión para formalizar el alto el fuego de una guerra, no una maldita reunión social. Cada momento que permanecían así era un momento más en el que podía ocurrir algún incidente impactante que echara por tierra todo por lo que había trabajado. A pesar de todas las precauciones tomadas por el emperador, desde la prohibición absoluta a Zorzal de asistir al evento para evitar otro incidente, hasta mantener a todos los esclavos fuera de la vista, pasando por tener solo hombres libres y plebeyos sirviendo a los dignatarios e invitados, hasta solo senadores y patricios cuya obediencia estaba fuera de toda duda y que se comportarían correctamente, bastó un solo error para que todo se viniera abajo en la cara de todos. Y todo esto ocurrió antes incluso de que el emperador pusiera un pie en la habitación. Si sigues así, vas a rasgar la tela, señaló el emperador, manteniéndose fuera del alcance visual de la multitud que se congregaba debajo de nosotros. Finalmente había salido de su estudio, flanqueado por sus guardias, tras haber finalizado los últimos preparativos. Su atuendo era lo suficientemente grandioso e imponente como para ser transmitido a las naciones y a los pueblos de la tierra. O, como él lo interpretaba, proyectado astralmente. Pina y Diabo ya habían entrado en la zona principal hacía rato, dejándonos a mí y al emperador como los últimos en llegar. Aunque dije que quería esperar por nerviosismo, la verdad era que quería que todas las cámaras de la sala me grabaran mientras entraba junto al emperador. ¿De qué otra manera iba a causar una primera impresión suficientemente grandiosa a la gente de la Tierra si no era caminando junto al gobernante de la nación? Lo siento, dije, apartando la mano del desgarro que se extendía por la tela. Era pequeño, casi imperceptible, pero una vez visto, destacaba demasiado. Es que, estoy ansiosa. Siendo sincera, detesto los vestidos, los trajes de noche y la ropa femenina de todo tipo. Creo que preferiría destrozar cada vestido que tengo y quemar lo que quede en la chimenea antes que ponérmelos voluntariamente.
Pero lo soportaría, por el bien de mi futuro más allá de este rincón medieval, lo soportaría. Por el primer paso real hacia la paz entre Japón y Sadera, y la posibilidad real de emigrar a un país desarrollado, lo soportaría. Lo entiendo. Mañana llamaré a una costurera para que lo arregle, pero por ahora, ven, es hora, me indicó con un gesto que lo siguiera. Sí, padre, dije asintiendo, y me puse al ritmo de él y sus guardias mientras descendíamos por la escalera. Al llegar a la planta baja, solo una gran puerta, tallada con maestría, nos separaba del mar de invitados. Los guardias apostados esperaban su señal para abrirla. Que él no dio. Pasaron unos segundos mientras permanecía allí de pie, mirando fijamente la puerta. Padre. Me costó mucho esfuerzo no golpear el suelo con el pie. Se diga o se haga lo que se diga, se perderán muchos tesoros y tierras en los próximos meses, comenzó el emperador de repente, como si hubiera estado hablando consigo mismo antes de pronunciar las palabras. Serán necesarias medidas para consolidar el dominio de nuestra familia sobre el imperio. ¿Acciones? ¿A dónde quería llegar con esto? Necesitaremos unirnos a una familia que pueda aliviar la carga financiera y consolidar nuestro gobierno. Usted será fundamental en este asunto. Oh. Eso es lo que quería decir. Contuve las ganas de vomitar. Lo entiendo, padre, otra razón para largarse de aquí y emigrar. ¿El hombre que tienes en mente tiene al menos medio siglo menos que yo? Eso le arrancó una breve risa. Por el momento no tengo a ningún hombre en particular en mente. Hay varias familias lo suficientemente prestigiosas como para que usted se case con ellas, con hijos de la edad adecuada. Las convocaré a todas a la capital dentro de 2 semanas para evaluar su valía. Ya veo, pero, ¿cómo lo expreso? ¿De verdad este es el lugar para hablar de estas cosas? En absoluto, respondió tras una breve pausa, pero cada momento que paso hablando aquí es un momento que puedo posponer para no humillarme como un bufón en cualquier espectáculo que hayan organizado los japoneses. Este momia salvará al imperio, y lo más importante, a mí. Guardado para que lo puedan cortar como un trozo de carne en un festín, chasqueó la lengua, llevándose la mano a la nariz con frustración. Cada invitado se servirá una generosa porción. No se quedará con los japoneses. Claro que no. Toda nación bárbara con recursos encontrará su camino hasta aquí. Por la fuerza o por astucia encontrarán su camino hasta aquí. Desgarrarán, destrozarán y harán pedazos al imperio como si fuera un juguete para compartir. Los que se queden con menos desearán más, y los que tengan más desearán el resto. Se está echando atrás en el último momento. Nuestra única salvación será que los bárbaros nos consideren tan inferiores que representemos una verdadera amenaza, continuó. A la sombra de estos gigantes tendremos que reconstruirnos y fortalecernos. Aprender sus costumbres. Volvernos lo suficientemente fuertes como para rechazar cualquier cosa que se atrevan a imponernos y demostrar el verdadero poder del imperio, o nos veremos obligados a vivir como una simple nota a pie de página en su historia. Menos mal que no va a hacer ninguna tontería. Solo un revanchismo belicista que tardará años en gestarse. De hecho, por un momento me preocupó que fuera a encarcelar a un equipo de noticias o algo así. El futuro siempre está lleno de posibilidades, coincidí, aunque probablemente no por las razones que él habría imaginado. Simplemente necesitamos la voluntad de buscarlas y aprovecharlas. Reflexionó sobre mis comentarios por un momento antes de asentir con la cabeza. Sí, creo que tienes razón, Tanya. Una sonrisa iluminó su rostro por un instante, antes de transformarse en una expresión impasible y neutral. Tras un simple gesto, las enormes puertas se abrieron, la sala quedó en silencio, reducida a un murmullo, y los sirvientes anunciaron nuestra entrada. A pesar de mi nerviosismo, la reunión y la firma del alto el fuego transcurrieron sin ningún contratiempo. Duró casi 1 hora. Ambos grupos estaban sentados a ambos lados de una gran mesa, con el emperador sentado sobre ellos en su trono. Yo me quedé a un lado, junto al lado imperial, al lado de Diabo y algunos cortesanos cuyos nombres, sinceramente, no recuerdo, mientras que Pina estaba junto a la delegación japonesa. Hablaron y hablaron y hablaron, pero no surgieron problemas importantes por ninguna de las partes. Bueno, no hay problemas graves. A mitad de la reunión, tras un largo discurso moralizante, Sugawara comentó la posibilidad de que el emperador algún día viera Tokio, tal como lo había hecho Pina. El emperador, por su parte, expresó su interés en conocer la ciudad, así como su deseo de hablar con representantes del dictador estadounidense, el arconte chino y los oligarcas rusos una vez firmado formalmente el Tratado de Paz. Eso provocó bastantes murmullos entre los miembros internacionales del equipo que firmó el contrato, aunque Sugawara lo tomó con calma.
O, si no lo hizo, fue muy bueno disimulando sus verdaderos sentimientos. Probablemente todo aquello fue una maniobra del emperador para aparentar que sabía más de geopolítica terrestre de lo que realmente sabía. Su conocimiento actual provenía exclusivamente de un puñado de libros que Pina trajo y tradujo. Personalmente, creo que esos comentarios provocaron mucha ira o mucha alegría en muchas personas. Probablemente, una gran mayoría simplemente encontró la elección de palabras muy divertida, seguida de una multitud que las analizó en exceso. Pero, por suerte, el comentario no descarriló nada. Y, poco después, el documento fue llevado ante el emperador para su firma. Así pues, espero que en esta nueva era de paz el pueblo de Sadera, Japón, y todos los pueblos del mundo más allá de la puerta, puedan avanzar unidos, declaró el emperador al firmar el documento. Un cortesano entregó una copia a la delegación japonesa, que a su vez recibió una de ellos. Si bien el acuerdo se centraba exclusivamente en el cese de las acciones militares, sin comentarios sobre temas delicados como la esclavitud o la discriminación, sus últimas palabras fueron recibidas con una ovación de pie, ya fuera por auténtica alegría o por estricta cortesía. Yo también puse de mi parte en el crescendo de aprobación. Mientras tanto, en silencio, intentaba trazar el mejor plan para solicitar asilo. Quizás podría pedirle a Pina que interceda otra vez por mí y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se congeló. Todo quedó quieto y en silencio. No podía moverme, no podía respirar, ni siquiera podía parpadear. Lo único que podía hacer era quedarme de pie y ser consciente del silencio que me rodeaba. Me recordó a no. Luego se oyeron pasos, cuyo sonido resonó en el silencioso vacío de la cámara. No. Un hombre japonés con una acreditación de prensa emergió de entre la multitud paralizada y caminó hacia mí con una sonrisa en el rostro. Otra vez esta mierda. Ha pasado algún tiempo, ¿verdad? Sus labios se movieron, pero su voz salió. Tú. Rugió mi voz en la silenciosa cámara, a pesar de que mis labios eran incapaces de moverse. Sí, sonrió aún más el títere de carne que usaba yo. Por primera vez en siglos, Rory se quedó perpleja ante su situación actual. El día había transcurrido como cualquier otro. Itami y sus compañeros viajaban por Falmart en esos vehículos sin caballos llamados coches, haciendo algún recado. Ella iba sentada en el asiento trasero, junto a la elfa, mientras Itami charlaba con el joven mago que iba delante. Hablaban de Rondel. Sinceramente, no importaba si eso era correcto o no. Simplemente estar cerca de Itami y sus compatriotas japoneses era tan divertido que, sinceramente, no le importaba a dónde iba, siempre y cuando siguieran metiéndose en situaciones con la sutileza y la gracia de un elefante en una tienda de cerámica. Si bien Yoji y sus colegas más cercanos eran gente íntegra y honrada, cuya ingenua inocencia al hacer siempre lo correcto resultaba a la vez graciosa y entrañable, aquellos a quienes él ordenaba dejaban mucho que desear. El gobierno japonés en su conjunto se pavoneaba por Falmart como si fuera de su propiedad. Como si unos cuantos enfrentamientos con mortales arrogantes y orgullosos los convirtieran en dueños de todo. Rory se preguntaba a menudo qué harían cuando, se toparan con un obstáculo que no pudieran simplemente aniquilar. ¿Caerían en el mismo abismo que los saderanos? ¿Los cegarían la arrogancia y el orgullo mientras marchaban hacia la autodestrucción? Oh, eso sería una ironía deliciosa. Sin embargo, al mismo tiempo, Rory dudaba que alguna fuerza mortal pudiera oponerse a Japón, dejando solo a los dioses y sus apóstoles como verdaderas amenazas. Emroi se mostró optimista con las acciones de los japoneses hasta el momento, deleitándose con la matanza y la muerte que sus armas habían provocado, pero los demás... Es difícil decirlo. Warearun era muy reservada. Ardiera un cabrón. Rayla. HMMM. Estos pensamientos llenaban su cabeza mientras se dirigían en coche hacia la ciudad mágica. Los demás miembros de su equipo los seguían en sus propios coches. Y entonces, a mitad del trayecto, en un abrir y cerrar de ojos, el mundo se congeló a su alrededor y quedó en silencio. Como una de esas fotografías que tienen los japoneses. Rory se dio cuenta rápidamente de que no solo el mundo estaba congelado, sino ella también. No podía ni moverse, ni parpadear, ni siquiera respirar. Lo único que le impedía entrar en pánico era su conexión con Emroi. Aunque todo lo demás estaba paralizado, sentía claramente la presencia de su dios, como siempre. Lo que sí podía percibir era que no se trataba de un hecho aislado. Fuera lo que fuese, estaba afectando al mundo entero. Algo que solo un dios podría hacer, y su dios estaba tan confundido como ella por lo que estaba sucediendo.
Sin embargo, su confusión pronto se transformó en comprensión, y aún más rápido, en ira. En poco tiempo, se convirtió en furia. A través de esa conexión, sintió la furia de Emroy como nunca antes la había experimentado. Como un fuego primigenio que quemaba todo lo que tocaba. Si pudiera moverse, no duda de que su corazón latiría tan rápido que le estallaría en el pecho, para luego regenerarse y volver a estallar momentos después. Y ella no pudo hacer nada. Ni hablar, ni actuar, ni moverse, ni siquiera apaciguar la ira de su dios. Pues el poco consuelo que intentaba brindar sería como apagar un incendio forestal con un solo balde de agua. Se sentía impotente. Por primera vez en siglos se sintió verdaderamente indefensa. Y la comprensión de su propia impotencia la hizo sentir una rabia que se reflejaba en la de su dios. ¿Qué coño quieres decir con que perdimos contacto con la base de Alnus? No puedo explicarlo, señor. La señal era buena hace un momento, y ahora nada. Estamos revisando todo. Lo único que puedo decir es que el problema no es nuestro. Tengo a gente revisando todo de nuevo, pero ¿y qué pasa con los teléfonos fijos? Ya lo hemos comprobado, señor. Todo está desconectado. Líneas telefónicas fijas, conexión inalámbrica, todo. También hemos perdido el contacto con casi la mitad de nuestros equipos en el túnel dentro de la propia puerta. Es como si todos los sensores hubieran dejado de funcionar. Envíen equipos de mantenimiento y averigüen qué demonios está pasando. El mundo entero está mirando, maldita sea. Taro solo pudo tamborilear con los dedos sobre la mesa mientras el primer ministro seguía gritando por teléfono. Bajó el volumen del único televisor de la habitación mientras todo se sumía en el caos. Esto no podría estar ocurriendo en peor momento. Porque no se trataba solo de la base Alnus. Miró hacia uno de los televisores principales de la oficina, sintonizado en un canal de noticias procedente de la capital imperial. La imagen se congeló en el emperador, con lo que concluyó su discurso. La emisora había intentado restablecer la conexión varias veces, pero al final, su éxito fue tan rotundo como el del cuartel general de las Fuerzas Terrestres de Autodefensa de Japón con la base de Alnus. Disculpen, televidentes, pero parece que estamos teniendo algunos problemas técnicos aquí en el estudio, dijo el reportero, buscando con incomodidad instrucciones de alguien fuera de cámara. Intentaremos solucionarlo lo antes posible. Mientras tanto, un mensaje de nuestros patrocinadores. Silenció el canal cuando empezaron los anuncios. No fue solo NHK, todas las organizaciones de noticias presentes en esa conferencia perdieron sus señales, aunque no hubiera importado mucho, ya que el nodo a través del cual todos los equipos transmitían también estaba caído. Todo lo que estaba más allá del portal estaba desconectado. Todas las señales de radio, todos los teléfonos celulares, incluso los de respaldo, las malditas líneas telefónicas fijas que atravesaban el portal hasta la base de Alnus, nada estaba conectado. Una rápida llamada al puesto de avanzada que monitoreaba la puerta en Ginza confirmó que, al menos, la estructura seguía allí. Pero más allá de eso, caos. ¿Qué variables influyeron en este caso? ¿Fue un suceso insólito? ¿Un ataque? ¿Magia? Quizás hace medio año se habría burlado de la idea de que la magia fuera la causa de algo, pero con todo lo que ha sucedido, no estaba dispuesto a descartar ninguna posibilidad. Diablos, si algún diputado en la puerta dijera que vio a Papá Noel allí, al menos le daría el beneficio de la duda. El teléfono de Taro sonó. Taro, respondió rápidamente, ¿se trata de la base Alnus? ¿Qué? No, señor, tenemos un problema en la puerta. ¿La puerta? ¿Sucedió algo en los últimos minutos entre el primer informe y ahora? ¿Se está cerrando? No, señor, no es eso, bueno, tartamudeó el hombre al otro lado de la línea. La verdad es que no sé cómo decirlo sin parecer un loco. Estos son tiempos de locos, replicó, pellizcándose el puente de la nariz. Solo dime qué está pasando. Bueno, parece que alguien está golpeando las paredes del túnel. ¿Golpeando? Sí, golpes. Como si golpearan la parte exterior con los puños. Suena como si viniera de fuera de la puerta. ¿Afuera? La palabra hizo que Taro se detuviera, porque era algo que, sinceramente, nunca se había planteado. ¿Qué había exactamente fuera de la puerta? La sala del hidromiel estaba silenciosa como una tumba. Saqueadores y bandidos permanecían inmóviles, entre festejos y borracheras. Sirvientes y esclavos se mantenían en sus puestos. El vapor se acumulaba sobre sopas hirviendo y trozos de carne quemada, congelados como el hielo. Las grandes chimeneas se habían apagado, desprovistas de calor y humo. Era como una hermosa pintura.
Ibar estaba sentado en su trono de hueso de dragón y ballena, inmóvil como todos los demás, pero consciente a la vez. En la mesa alta, justo debajo, su nieto señalaba mientras el mapa se extendía, moviendo aún con el dedo una moneda sureña sobre el pergamino para representar a las fuerzas imperiales en el norte. Su segundo hijo mayor, tío del niño, movió un bote de madera, una representación rudimentaria de una parte de la vasta flota de barcos largos reunida para la batalla que se avecinaba. Y junto a ambos estaba sentada una trasgo, una criatura que vestía tantas capas de abrigos y pieles que apostaría a que ni el hacha más afilada sería capaz de atravesarlas. Así se sentían los hombres malditos por la mirada de Medusa. ¿Eran conscientes de ello tanto como ella? ¿Acaso importaba? No, supuso que no. Y, en cualquier caso, era irrelevante. Este era el momento que ella había estado esperando. Cuando el mundo se detenga, esa era la frase que, según sus sabios, sería la señal del padre de todos, de que había llegado el momento de atacar a los sureños. Soltar a los perros de la guerra que su firme control mantenía atados, dejarlos atiborrarse a sus anchas de los débiles del sur, arrasar el llamado mundo civilizado hasta sus cimientos, y derribar todos los ídolos ante sus débiles dioses. Oh sí. Había llegado el momento. Siendo 10, lo único que me impedía gruñir era la detención del tiempo. Mi voz funcionaba, pero no ocurría lo mismo con el resto de mi ser. Casi esperaba que hubieras encontrado algún agujero donde meterte y morir. Parece que tu estancia aquí no ha servido de mucho para cambiar tu actitud. Si tú lo dices, dije, paralizada como estaba, sin poder apartar la mirada. Sea lo que sea que vengas a presumir, termina de una vez y lárgate. Se quedó allí, impasible, parpadeando incluso mientras el mundo se detenía a su alrededor. ¿Todavía me niegas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te refieres a cuando me dejaste huérfano antes de una guerra mundial, o ahora que me has arrojado a la mismísima Edad Media? Pocos tienen la oportunidad de una segunda vida, y menos aún de una tercera, replicó. ¿Acaso eso no merece nuestro agradecimiento? Esto nunca ha sido sobre mí. Todo ha sido sobre ti. Espeté, con la voz resonando entre las columnas. Tú y tu retorcida sensación de importancia, creyéndote un dios mientras piensas que el universo entero gira a tu alrededor. Soy lo que soy. Y lo que eres es un maldito ególatra. Simplemente soy, repitió. Pero si desean contemplar la verdadera egomanía, o algo parecido a la caricatura que creen que soy, solo tienen que fijarse en los falsos ídolos que adornan los templos de esta tierra. Ah, claro. Aquí vamos. Por supuesto que iba a poner esa sobre la mesa. Ah, sí, los supuestos dioses de Falmart. Me preguntaba cuándo los mencionarías. Ah, sí, ya me imaginaba hacia dónde se dirigiría esta conversación. Eso no es una baza tan importante como crees. Su existencia no cambia mágicamente mi visión de lo divino. En un mundo verdaderamente racional, la humanidad no necesita un dios, ni dioses, ni un poder superior, ni como quieras llamarlo. ¿Así que niegas su divinidad?, preguntó sorprendido y griega. ¿Esperanzado? Por supuesto que sí, no fue ni siquiera una pregunta. No son más dioses que tú. Quizás un poco más honestos, pero eso es irrelevante. Obedéceme o muere no es muy diferente de adórame o te joderé. 1, 2, 10, 20, 1000 supuestos dioses, da igual. Son tan irrelevantes e innecesarios como tú. Destinados a ser aplastados bajo la rueda del progreso, igual que tú. Son dioses falsos, afirmó. Demonios. Sanguijuelas. Parásitos. Una colección de seres lamentables que serían graciosos de observar si no causaran tantos estragos en su mundo. Bájate de tu pedestal. No tienes ninguna autoridad moral. Tu intromisión en la Gran Guerra provocó que el conflicto se prolongara indefinidamente mucho después de que pudiera haber terminado. Puede que el ego irracional de la humanidad haya iniciado el conflicto, pero tú lo mantuviste vivo, ¡qué fastidio! Llamas sanguijuelas y parásitos a los seres de aquí como si fueras diferente. El bastardo se quedó callado un momento. Estar tan cerca de la verdad y, sin embargo, ignorar deliberadamente la respuesta, se dijo a sí mismo, sacudiendo la cabeza. Me duele oírte compararme con ellos. ¿De verdad eres tan ciego ante el dolor y el sufrimiento que infligen a sus adoradores? ¿Los actos bárbaros de devoción que exigen por aburrimiento y sadismo? ¿Cómo es posible que les aterre tanto ser relegados a la irrelevancia por sus seguidores que los encadenan y les impiden alcanzar su verdadero potencial? ¿Cómo puedes tú, precisamente tú, que afirmas valorar el pensamiento racional por encima de todo, ser ciego a esto? Es realmente chocante que algo tan poderoso sea a la vez tan estúpido.
¿De verdad tienes una visión tan retorcida del mundo que no te das cuenta de que te acabas de describir a ti mismo? ¿Reconoces mi poder? ¿En serio? ¿Eso es lo único que has señalado? Solté una risa seca. Eres solo un inmaduro convencido de que tiene razón en todo. Tengo razón. Joder. Era como discutir con un niño que terminaba cada pregunta con un pero ¿por qué? Admítelo. Simplemente no puedes soportar que haya alguien que no se arrodille ante ti. Sinceramente, prefiero oírte decir eso a toda esta basura sobre redención o fe. Una persona te dijo que no y tu ego no lo aguanta. Así que sigues sin aprender nada, suspiró el hombre poseído, metiendo la mano en su abrigo y sacando una pistola plateada. Qué lástima. Parece que aún debes aprender la lección. Ah, sí, qué maduro de tu parte, ojalá pudiera poner los ojos en blanco ante tanta teatralidad. Vamos, pues. Termínalo de una vez. Te pediría que me mantuvieras al margen de lo que sea que estés haciendo, pero ya sé lo que hago. Al menos, ten la decencia de alojarme en un sitio con agua corriente esta vez. ¿Qué estás? Oh. Miró el arma, luego me miró a mí, sonriendo. No lo entiendes. ¿Por qué te mataría? Porque eres de esos inmaduros que tiran todo el tablero de ajedrez de la mesa cuando pierden. No he perdido, y aún no has terminado, negó con la cabeza. Tu camino hacia la salvación no ha hecho más que empezar. Esto, levantó la pistola, simplemente acelerará tu aprendizaje. Ah, entonces vas a suicidarte. O matar a su marioneta, supongo. Ya lo entiendo. Te disparas, el tiempo vuelve a la normalidad, pánico, caos, todo lo que pareces amar. Y, sorpresa. La princesa está justo al lado del cadáver. Ella debe haberlo matado. Quise burlarme. Si bien no soy precisamente un defensor de la capacidad de decisión de la multitud, incluso en su peor momento no son tan estúpidos. Hay que dejarles algunas pistas más para que puedan atar cabos. Aún no lo entiendes, dijo sonriendo, mientras la marioneta salía de mi campo de visión, pero lo entenderás. Ah, ¿vas a suicidarte delante del emperador entonces? Dijo mientras se alejaba. ¿Culpar a los japoneses por eso? Sigues sin entender que el imperio es una sociedad preindustrial sin armas de fuego. ¿Cómo pudo dispararte sin una? No respondió. Y en una fracción de segundo, el tiempo volvió a ponerse en marcha, al igual que los sonidos. Giré la cabeza hacia el emperador y la marioneta del ser décimo, pero lo que vi me hizo parar el corazón. El hombre se plantó justo delante del emperador, con la pistola apuntando a su pecho. ¿Qué? El emperador reconoció al hombre que, según sus propios sentidos, parecía haber aparecido de la nada. ¿Qué significa esto? Por reflejo, reuní mi manga, pero no tenía ningún hechizo a mano que pudiera separarlos sin hacer estallar al emperador y al asesino. ¿Quiénes son? Un solo disparo silenció por completo la recámara. El emperador retrocedió tambaleándose, con las piernas temblando y retorciéndose por el repentino impacto. Su rostro se contrajo y se llevó una mano al pecho mientras la sangre empapaba sus vestiduras reales. Tú, escupió el emperador, ¿te atreves? El segundo disparo resonó antes de que pudiera interponer una barrera entre él y el tirador. Cayó como una marioneta a la que le cortaron los hilos sin contemplaciones. El tercer disparo, directo al estómago, fue simplemente por despecho, supongo. Dirigí rápidamente mi mirada hacia la multitud. La sorpresa y el horror se reflejaban en sus rostros, como si no pudieran creer lo que veían con sus propios ojos. En la delegación japonesa reinaban la confusión y el pánico. Los militares de las fuerzas de autodefensa de Japón estaban tan estupefactos como los civiles, todo bajo la atenta mirada de decenas de cámaras. Cada una transmitía en directo las imágenes de un japonés que se alzaba imponente sobre el emperador. Y entonces todo cobró sentido. Así que, ese era su plan, maldita sea. Fue entonces cuando comenzaron los gritos. El pánico que se había sembrado se transformó rápidamente en miedo, empujones, una venerable estampida de senadores y civiles aterrorizados. Sin duda, un cuarto disparo habría resonado entre los gritos de pánico, pero un pretoriano atravesó el pecho del hombre con su espada, mientras que otro le perforó la rodilla con su lanza. El títere de X soportó cada golpe con entereza, sin inmutarse siquiera cuando la sangre comenzó a brotar. Extendió la mano y aplastó el casco del hombre que tenía delante de un solo golpe con su pistola, y arrojó al hombre que tenía detrás con un solo brazo. Arrancando la hoja aún clavada en su pecho, apuñaló al siguiente guardia para atravesar su coraza encantada. Mientras intentaba sacar la lanza que tenía clavada en la pierna, extrayéndola con un crujido húmedo, un cuchillo se le clavó en la nuca.
Pina, de alguna manera, había corrido desde su posición hasta donde se encontraba el asesino, cargando con todo su peso una daga que debía de haber escondido en algún lugar entre sus pertenencias. A pesar de estar llena de conmoción y confusión por lo que estaba sucediendo, esto no detuvo al asesino. El hombre la agarró por el cuello, con el cuchillo aún clavado en la cabeza, la punta todavía asomando por el otro lado del cráneo, y le apuntó con la pistola al pecho antes de apretar el gatillo. Cayó al suelo, agarrándose el vientre mientras la sangre comenzaba a manchar su vestido blanco. Entonces el títere se giró hacia mí, con la pistola lista. Creé una barrera entre él y yo. El tirador parpadeó y sonrió, apartando ligeramente la pistola de mí. Otro disparo resonó, rozándome por completo, pero alcanzando a Diabo junto a la puerta. Al parecer, había estado intentando escabullirse por la parte de atrás durante el alboroto. Gritó cuando la bala le atravesó el brazo, y el príncipe cayó al suelo. Lo ignoré, ya que ahora la marioneta de Ser Décimo estaba libre de cualquier escudo viviente que pudiera usar. Con un simple movimiento de mis brazos, una fuerte ráfaga de viento derribó al hombre. Se estrelló contra la pared del fondo con un crujido húmedo, deslizándose hasta el suelo dejando un rastro rojo pastoso que seguía a su cuerpo maltrecho. Un ser humano normal habría sufrido la licuefacción de sus órganos internos tan solo por el impacto, por no hablar del daño cerebral. Pero algo que puede recibir una puñalada en el cerebro y sobrevivir, un instante después, la marioneta de 20 se movió en el suelo. Recomponiéndose, sus huesos volvieron a su sitio, su carne se suavizó y se puso de rodillas. Suelta el arma. Los soldados de las fuerzas de autodefensa de Japón corrieron hacia adelante, rodeando al hombre que se esforzaba por ponerse de pie, con los rifles apuntando a su cuerpo maltrecho. Dije que lo soltaras. Un soldado caminó detrás de él y se dispuso a agarrarlo. Nunca terminó su orden, la marioneta giró y golpeó la cara del soldado con tanta fuerza que su puño le atravesó la cabeza y salió por el otro extremo, cubierto de sangre. Los demás soldados abrieron fuego, y las balas atravesaron el cuerpo del hombre. Pero, al igual que con los pretorianos anteriores, el títere lo soportó con entereza. Ignoró la lluvia de balas, incluso mientras lo destrozaban. Levantó su pistola y respondió al fuego, alcanzando a soldados, periodistas y senadores por igual. Debería haberse quedado sin balas hace rato, pensé mientras observaba la escena. Decidí atribuirlo a las tonterías típicas de Ser Décimo. Cuando finalmente murieron los últimos soldados del grupo que estaba junto al títere, lancé mi hechizo antes de que más malditos lemmings pudieran precipitarse y quedar atrapados en el fuego cruzado. Para no cometer el mismo error dos veces, mi segundo hechizo prendió fuego al títere de carne como si fuera un muñeco de mimbre. Ardió en el acto. Las llamas quemaron su ropa, su carne, su cabello, hasta los huesos. Pero el títere no gritó ni se retorció de dolor. Él se rió. Una risa antinatural y gutural que, de alguna manera, logró resonar en la cámara a pesar de que carecía de laringe y pulmones para reír. Poco después, la luz en sus ojos, ese oro impío, se desvaneció, y el esqueleto cayó al suelo convertido en una cáscara carbonizada. Hubo un momento de silencio, todos asimilando lo que acababan de ver. Un silencio roto por los gritos de las órdenes. No se queden ahí parados, despejen esta habitación. Gritó un pretoriano, y sus palabras hicieron que los demás reaccionaran y comenzaran a sacar a la gente. Un puñado de ellos corrió hacia el emperador ensangrentado, ignorando el resto de la masacre. Todavía vive. Gritó uno mientras se arrodillaba. Entonces llévenlo a sus aposentos y llamen a los curanderos. Sí, mi señor, dijo el emperador, levantándolo en brazos, y salieron de la habitación. Disculpen, dijo Sugawara, saliendo de detrás de un grupo de soldados japoneses, visiblemente aún conmocionado por lo que acababa de ver, en aras de la cooperación y a la luz de lo ocurrido, estaríamos más que dispuestos a ayudar y ofrecer, tú. Un pretoriano se dirigió a Sugawara, su prefecto si no me equivoco. ¿Permitiste que esa abominación entrara en tu grupo? ¿Y encima dejaste que estuviera en la misma habitación que el emperador de Sadera? Sugawara retrocedió un paso y miró de reojo a los equipos de filmación que seguían negándose a abandonar la sala mientras los miembros de las fuerzas de autodefensa de Japón intentaban escoltarlos hacia afuera, con sus equipos de grabación apuntando hacia la pareja. No teníamos ni idea de lo que había pasado. ¿Pretendes que crea que un pueblo que domina magias tan poderosas como la vuestra es incapaz de detectar una simple posesión? Bueno, para ser justos, ¿sí?, exclamó Sugawara. No tenemos magia. Nunca habíamos visto magia antes del ataque a Ginza. ¿Cómo podemos buscar algo que no existe? ¿Acaso eso no existía?
Preguntó, señalando los restos calcinados. Y provenía de tu profesión. Nosotros, el diplomático se tomó un momento para recomponerse. Japón no tenía ninguna razón para hacer esto. Por supuesto que no, interrumpió el prefecto. Sé perfectamente que su gente no tenía motivo alguno para dañar a su majestad, pero otros bandos tenían todos los incentivos para mantener la guerra entre el imperio y su pueblo. La cuestión no es por qué usted atacó a su majestad, sino quién comprometió a su bando. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva, declaró el diplomático. Esto no fue solo un ataque contra su emperador, sino también contra el pueblo japonés. Y, como ya he mencionado, estamos más que dispuestos a brindar asistencia al emperador y a todos los demás afectados por este ataque. No. Ocúpese de los otros dos, si lo desea, pero dudo de la seguridad de su majestad bajo su cuidado, aclaró el prefecto. Pero sea cual sea el poder u organización superior que esté detrás de esto, sin duda tiene planes de contingencia. Su gente ya se vio comprometida una vez, y no me cabe duda de que puede volver a suceder. Esta fue una circunstancia excepcional, se defendió Sugawara. Nosotros, sus palabras se desvanecieron cuando el prefecto se apartó del hombre japonés y se dirigió hacia mí. Alteza, debe marcharse de inmediato, me hizo girar y me condujo hacia afuera, empujándome hacia adelante con la mano en mi espalda. Este lugar ya no es seguro. Oye, espera. Me sacaron, casi tropezando con ese maldito vestido. Más pretorianos se unieron al paso mientras salíamos de la habitación. No había terminado ahí. Mi señor, ¿qué hay del príncipe y la princesa? Oí preguntar a un pretoriano. Los bárbaros pueden ocuparse de los hijos de la consorte, dijo el prefecto a uno de sus hombres, ignorando por completo mis comentarios. Lleven a su alteza a los establos y avisen al siglo VII para que escolten su carruaje de regreso a su villa. Permanecerán allí hasta que lleguen los relevantes. Yo mismo velaré por la protección de su majestad. Como usted desee, mi señor. En una bifurcación del pasillo, me separé del prefecto, y los pretorianos restantes me escoltaron de vuelta al carruaje, donde me vi obligado a esperar a que llegara mi escolta. En aquel espacio tan reducido tuve todo el tiempo del mundo para asimilar lo que acababa de suceder. ¿Por qué X hizo lo que hizo? Los efectos de su aparición y acciones tan públicas, las consecuencias que se producirían, los resultados probables, los efectos persistentes, todo, maldita sea. Mi puño se estrelló contra la pared de madera, astillándola. Las uñas se clavaron tan profundamente en mi piel que la sangre comenzó a gotear de mi puño cerrado. Maldita sea. Impacto visual desde la región especial, donde el líder del imperio fue asesinado a tiros por un camarógrafo japonés durante la ceremonia de alto el fuego. Los hechos ocurrieron durante lo que el gobierno denomina un apagón de comunicaciones donde las siguientes imágenes fueron grabadas inmediatamente después de que se restablecieran las comunicaciones. Debo advertirles que el contenido que están a punto de ver es explícito y perturbador. Se recomienda discreción al espectador, sobrevivir a golpes en la cabeza, y mucho menos en el cuerpo, que, francamente, son imposibles de sobrevivir. Los individuos fueron trasladados en helicóptero a la base de Alnus para recibir tratamiento adicional, identificado como Okuda Katsuo, de 39 años. La policía ha registrado la casa del tirador, pero hasta el momento no ha podido encontrarlo. Una fuente con la que hablamos dijo, fue antinatural. Trabajé con él durante años y puedo decir que ese no era Okuda. Ni siquiera parecía humano, con las opiniones entre la población japonesa a raíz de la dimisión del primer ministro. Si bien sigue existiendo un apoyo abrumador a la permanencia de la presencia militar al otro lado de la puerta como elemento disuasorio ante posibles ataques futuros contra Japón, las opiniones sobre la continuidad de las operaciones militares siguen siendo diversas tras el reciente incidente. El 64% de los encuestados está totalmente de acuerdo con los esfuerzos para acabar con la trata de esclavos en la región especial. En una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad, una nueva resolución para ampliar el mandato de la ONU a los territorios de la región especial fue aprobada por la Asamblea General, pero nuevamente vetada por el Consejo de Seguridad. Representantes de Estados Unidos, Rusia y China reiteran su postura de que, si bien les preocupan las acciones actuales del gobierno japonés en la región especial y la situación actual del intento de asesinato, ampliar el mandato de las Naciones Unidas al mundo más allá de la puerta constituiría una extralimitación flagrante del mandato de la organización. Fragmentos de noticieros. Esto salió un par de semanas más tarde de lo que quería.
Reescribí este capítulo al menos 2 veces porque no estaba del todo satisfecho. Pero ahora estoy listo para publicarlo y dejar que los lectores ávidos lo devoren. Probablemente no valga la pena la espera, jaja, pero es lo que hay.